Me quedé allí parado, sosteniendo mi teléfono, con los dedos temblorosos y el corazón latiéndome en la garganta como un tambor de guerra. El médico de mi madre me acababa de decir que le quedaban horas de vida. Sus órganos estaban fallando rápidamente. Tenía que llegar al hospicio al otro lado de la ciudad ahora. Corrí a la sala de estar, las llaves en una mano, el teléfono en la otra, y llamé a mi esposa, Chelsea. Estaba sentada en el sofá, con pantalones cortos de seda, una pierna sobre la otra, el teléfono en alto mientras se hacía selfies, con el ceño fruncido, molesta por la interrupción. Chelsea, dije con la voz temblorosa, mamá se está muriendo, tenemos que irnos. Por favor, llévame, estoy demasiado conmocionado para pensar con claridad. Ni siquiera bajó el teléfono. Cariño, dijo masticando chicle como si estuviera en una película adolescente de los 90, tengo una llamada de Zoom en 10 minutos. Simplemente toma un Uber. La frase me golpeó. Parpadeé. Chelsea, te estoy diciendo que mi madre se está muriendo. Y yo te estoy diciendo que estoy ocupada. Espetó, poniendo los ojos en blanco. Jesús, Trent, siempre se trata de tu madre. No es como si pudieras hacer algo por ella ahora. Eso me rompió de maneras que no sabía que podía romperme. No dije una palabra. Simplemente la miré fijamente, realmente miré fijamente a la mujer con la que me casé, a las pestañas postizas, a la sonrisa despreocupada, a la brillantina en su clavícula, como si estuviera a punto de ir a un club, no a una reunión. En ese momento lo vi todo, la frialdad, el desapego, la forma en que ya nunca me miraba realmente, la forma en que siempre bloqueaba su teléfono cuando entraba en la habitación, la risa aleatoria del baño cuando estaba allí tomando un largo baño, el dulce perfume en su abrigo que no era suyo. Las noches de chicas que terminaban a las 3 de la madrugada con el lápiz labial corrido y sin ropa interior. No solo sentí angustia, sentí humillación. Sentí una traición que me subía por la garganta como la bilis. No discutí, no supliqué. Me di la vuelta, caminé hacia la oficina de la casa, abrí el cajón donde había escondido los papeles del divorcio y los puse sobre su brillante escritorio blanco, el escritorio que ella llamaba su espacio creativo. Los dejé allí, justo al lado de su MacBook, junto a un par de gafas de sol de diseñador que costaban más de lo que yo ganaba en una semana. Pero no había terminado. Metí la mano en la caja fuerte de la pared, ella no sabía que había cambiado el código la semana pasada, y tomé lo que sabía que la destrozaría. No el dinero, dejé que los abogados se encargaran de eso. Tomé el cuaderno, su precioso cuaderno, el que llevaba a todas partes, lleno de ideas de marca personal, contraseñas de cuentas secretas, sus acuerdos de colaboración, toda la basura de su imperio digital. Y una cosa más, fotos que imprimí y metí entre las páginas como marcadores, capturas de pantalla, ubicaciones, marcas de tiempo, la mano de un hombre en su muslo en la parte trasera de un Tesla, su reflejo en el espejo de un hotel besando a alguien que no era yo. Había sido descuidada, despreocupada, y yo había estado callado. Tomé ese cuaderno, salí, al cerrar la puerta, ella gritó desde el sofá, Trent, ¿puedes traerme un café helado de regreso? Dije, nada, simplemente sonreí. Porque cuando finalmente terminara esa estúpida llamada y marchara a su escritorio por sus notas, vería los papeles, la caja fuerte vacía, el cuaderno perdido, y juro por Dios que su rostro se puso del color de la leche. Fue entonces cuando llamó 5 veces, dejó notas de voz llenas de dulzura falsa. Cariño, ¿era una broma? Jajaja, me estás asustando. Hablemos. No escuché, porque ya estaba sentado al lado de mi madre, sosteniendo su mano fría, susurrándole cuánto la amaba. Y pensé que Chelsea podría haber estado aquí para mí, podría haber estado a mi lado cuando más la necesitaba. En cambio, eligió el delineador de ojos y las mentiras, y algo en mí cambió. Ya no era el hombre que rogaba por migajas de afecto. Era el hombre que planeaba su venganza. Ignoré todas las llamadas. Mi teléfono vibraba como si tuviera un ataque, texto tras texto. Primero, oye, ¿podemos hablar? Luego, ¿por qué no está mi cuaderno? Seguido de, ¿qué hiciste, Trent? Y finalmente, estás exagerando, deja de ser dramático. No respondí. Me senté con mi madre, vi su pecho subir y bajar más lentamente cada vez. Sostuve su mano hasta que dejó de moverse, hasta que la máquina emitió ese sonido final y plano que nunca olvidaré. Y Chelsea no estaba allí.
Podría haber estado, debería haber estado, pero eligió la vanidad por encima de la familia, el brillo de labios por encima de la lealtad. Después del funeral, fui a casa, empaqué 2 maletas y me fui. No le dije a dónde. Reservé un motel barato cerca de las afueras, un lugar que olía a moho y cigarrillos, pero me dio espacio para pensar. Necesitaba eso, porque lo que iba a hacer a continuación tenía que ser perfecto. Todavía no la había confrontado, no directamente, eso vendría, pero quería que se cociera a fuego lento, que se sintiera insegura, paranoica. Ella volvió a enviar un mensaje de texto: ¿Dónde están mis cosas, Trent? ¿Qué hiciste? Sonreí a la pantalla. La máscara se le estaba resbalando ahora. No estaba preocupada por mí, estaba preocupada por sí misma. Pasaron unos días, luego, una noche, aparqué frente a un alto edificio de cristal en el centro, el hotel favorito de Chelsea, el que tenía un bar en la azotea, iluminación ambiental y el mejor lugar para hacer contactos. A las 10:37 de la noche, salió, no sola. Era alto, elegante, engreído, con la mano apoyada en la parte baja de su espalda como si fuera suya. Se rió de algo que él dijo, se sacudió el pelo como una colegiala, y justo ahí se besaron. Sin vergüenza, sin dudarlo. Incluso miró a su alrededor después, pero no por culpa, por privacidad. Lo filmé. Se subieron a un coche. Los seguí, no demasiado cerca, lo suficiente. Ni siquiera fue difícil, ella ya no lo ocultaba. Terminaron en un edificio de condominios en la parte alta de la ciudad. Él tenía un pase de estacionamiento, ella sabía el código del ascensor. Esto no era nuevo, esto había estado sucediendo por un tiempo. Y yo, me senté en mi auto y me di cuenta de que ya ni siquiera me sentía desconsolado. Me sentía insultado, jugado. No solo me engañó, me faltó al respeto como si no fuera nada, como si fuera estúpido, como si no notara el repentino perfume que apestaba a desesperación, como si no la escuchara en la ducha susurrando en su teléfono. A la mañana siguiente, le envié un mensaje, solo uno, una foto de los dos de la noche anterior besándose frente al hotel con la leyenda «Buena llamada de Zoom». Llamó al instante. No contesté. Luego, los mensajes comenzaron a llegar a raudales. El tono era diferente ahora, estaba a la defensiva, agresiva. No sabes lo que viste. Es solo un amigo. ¿Por qué estás siendo tan controlador? Iluminación de gas 101, Chelsea clásica. Más tarde esa noche, volví a la casa, no para discutir, para reunir pruebas. Tenía una segunda llave que ella desconocía. Entré como un fantasma. Ella no estaba en casa. Fui directamente a su computadora portátil, la abrí. La contraseña, el nombre de nuestro perro, por supuesto, demasiado fácil. Correos electrónicos, mensajes, recibos, varios nombres, no solo un chico. Estaban Hayden, Kyle y M, sin nombre completo, solo una inicial. Revisé su calendario. Cena con K a las 8. Depilación. Casi me reí. Chelsea, la que me dijo que estaba cansada de la intimidad, que estaba emocionalmente agotada, que solo necesitaba espacio, y aquí estaba ella programando tiempo para ser el juguete de otra persona. Tomé capturas de pantalla de todo, y se lo envié directamente a mi abogado. Luego limpié la computadora portátil y la dejé abierta en el escritorio. En la pantalla, dejé un mensaje en texto blanco en negrita sobre un fondo negro: lo sé todo. Esa fue la noche en que finalmente estalló. A las 2:12 de la madrugada, se presentó en mi motel, golpeando la puerta como una lunática. Trent, abre esta puerta ahora mismo. Abrí. Estaba allí de pie, con una gabardina, tacones, el pelo hecho un desastre, el rímel corrido. Intentó entrar, pero la bloqueé. Dame mi maldito cuaderno, siseó. Se lo di a alguien más, dije con calma, a alguien que está a punto de leer muchas cosas interesantes. Sus labios se crisparon. ¿Estás tratando de arruinarme? No, respondí, lo hiciste todo por tu cuenta. Y cerré la puerta. Gritó al otro lado, realmente gritó como un animal en celo y rabia, como un depredador que de repente se dio cuenta de que la presa tenía dientes. Siguió gritando, golpeando la puerta, llamándome nombres que no repetiré. Pero no sentí dolor, sentí paz.
Esa fue la primera noche que dormí hasta la mañana en meses. A la mañana siguiente, me desperté con 46 llamadas perdidas y una docena de mensajes de voz, todos de ella. Algunos sonaban asustados, otros eran puro veneno. Uno de ellos incluso me hizo reír. Me acusó de ser emocionalmente inestable, de actuar como un loco y de intentar destruir su carrera. A eso siempre se reducía todo para Chelsea, no al amor, no a la lealtad, sino a la imagen, los seguidores, la influencia, ese pequeño imperio falso que construyó sobre filtros y mentiras. Para cuando salí del motel, tenía un plan. No solo iba a dejarla, iba a despojarla de la fachada, dejarla pudrirse en el lío que creó. Primera parada, nuestra cuenta bancaria conjunta. Retiré lo que era legítimamente mío, limpio, legal, documentado. Luego visité a mi abogado y le entregué los archivos, las capturas de pantalla, incluso el vídeo con la marca de tiempo. Apenas parpadeó, dijo que no era su primera Chelsea. Luego vino la parte divertida. Envié copias de sus pequeñas aventuras a dos personas, su patrocinador de marca y su madre. Una era su conducto financiero, la otra era la única persona a la que temía decepcionar. Digamos que ambos mensajes fueron recibidos con interés. Más tarde ese día, volví a entrar en la casa. Ella estaba allí, en la cocina. Se dio la vuelta lentamente, con una copa de vino en la mano, con esa ridícula bata de seda que siempre usaba después del tiempo de spa. Me miró fijamente como si no la hubieran pillado con las manos en la masa, como si no fuera la mujer que me echó a un lado mientras mi madre se estaba muriendo. «Has vuelto», dijo secamente. «Por ahora», respondí, dejando la llave del garaje en el mostrador. «Solo recogiendo el resto de mis cosas». «¿Por qué estás haciendo esto?», espetó. «Estás actuando como si hubiera matado a alguien». La miré fijamente durante un largo segundo. «Bien podrías haberlo hecho». Se rió, en realidad se rió. «¿En serio? Estás siendo tan melodramático, Trent». Fue solo atención, no significó nada. «Te acostaste con 3 hombres diferentes». Bebió su vino. «Oh, por favor, como si fueras el señor perfecto». «Esa es tu excusa, que no coincidía con tu cuento de hadas de Instagram, así que saliste y te dejaste manosear como una bandeja de muestras». Sus ojos se entrecerraron. «Cuidado con lo que dices». «No, tú cuida lo que dices». «Me mentiste durante meses, me abandonaste cuando mi madre se estaba muriendo, besaste a un extraño 10 minutos después de que te rogara que me ayudaras a llegar a ella, y ahora estás enojada». «He terminado contigo». Se encogió de hombros, tranquila, como si estuviera hablando del clima. «¿La gente se desenamora, Trent? Sucede. Tal vez deberías haberte dado cuenta antes». Eso dolió, no porque fuera cierto, sino por cómo lo dijo, como si yo fuera un tonto al que tenía que tolerar, como si yo fuera el que no vio las señales, cuando en realidad elegí creer en ella. «No te preocupes», dijo con una sonrisa, «encontrarás a alguien más aburrido, tal vez alguien que no espere tanto». Me acerqué. «Aquí está la cosa, Chelsea», me di cuenta. Me di cuenta cuando dejaste de decir buenas noches, me di cuenta cuando empezaste a usar maquillaje para revisar el correo, me di cuenta cuando te estremeciste cuando te toqué. Parpadeó, de repente menos segura de sí misma. Continué, me di cuenta cuando empezaste a bloquear tu teléfono, cuando empezaste a esconder recibos, cuando tu ropa interior dejó de aparecer en la lavandería. Me di cuenta, simplemente no quería creer que la mujer con la que me casé se hubiera convertido en esto. Su voz bajó a un susurro. «Entonces, ¿por qué no te fuiste?» Estaba esperando. ¿A qué? Al momento en que me dijiste que tomara un Uber. No habló. Abrió la boca ligeramente, como si tal vez se acabara de dar cuenta de la gravedad de ese momento. Y fue entonces cuando saqué la carta final. «Ah», añadí casualmente, «y por cierto, tu precioso patrocinador, el que financia tu marca de bienestar, te dejó». Su copa de vino cayó al suelo, hecha añicos. No me inmuté. Se quedó allí de pie, temblando, con el rímel corrido bajo los ojos, los labios temblorosos. «Lo arruinaste todo». «No, Chelsea, te arruinaste a ti misma». Solo me aseguré de que la verdad tuviera un asiento en primera fila. Salí, no miré hacia atrás, no tuve que hacerlo,
porque al salir a la luz del sol sentí algo que no había sentido en años: libertad. Los días siguientes fueron tranquilos, pacíficos, incluso. El tipo de silencio que no te das cuenta de que has estado anhelando hasta que finalmente lo consigues. Me mudé a un apartamento a corto plazo al otro lado de la ciudad, nada elegante, solo un lugar con 4 paredes y sin mentiras resonando en ellas. Compré una cafetera, un sofá barato, un colchón todavía en plástico. Se sentía crudo, pero honesto, a diferencia de todo lo que Chelsea y yo habíamos construido. Ella no dejó de enviar mensajes de texto. Su tono cambiaba todos los días, a veces rabia, a veces súplica, a veces pura manipulación. Un mensaje decía: estás tirando 10 años juntos por un error. Un error, así es como describió la traición en serie. Un error, como olvidarse de sacar la basura o perderse una cita con el dentista. Y luego, 2 días después, recibí un mensaje de Kyle, sí, ese Kyle, uno de sus socios comerciales. Me envió una nota de voz: oye, Trent, mira, hombre, no sabía que estaba casada. Dijo que estaban separados y que realmente ya no te importaba. Lo hizo parecer como si solo fueran compañeros de piso. Lo juro, hombre, si lo hubiera sabido. Ni siquiera respondí, porque él era solo uno de ellos, y todos tenían la misma historia. Chelsea hacía el papel de víctima, me pintaba como un esposo frío y distante que ya había abandonado emocionalmente la relación. Los hacía sentir como salvadores, como si le estuvieran dando algo que yo nunca podría. Ese era su juego, darle vueltas a la historia hasta que le conviniera, hacerse pasar por el frágil fénix que resurge de las cenizas de nuestro matrimonio tóxico. Y funcionó, engañó a tantos, pero ya no. Una semana después, volví a la casa por última vez, no para verla, solo para recoger unas cuantas cajas finales que había dejado, álbumes de fotos, algunos libros viejos que me dio mi madre, cosas personales que no podían ser reemplazadas. No esperaba que estuviera allí, pero estaba sentada en el suelo de la sala de estar, sin maquillaje, con la capucha puesta sobre la cabeza, rodeada de botellas de vino vacías y pañuelos de papel. Sus ojos estaban hinchados, su piel pálida. Parecía alguien a quien no reconocía. Mientras pasaba junto a ella, susurró: «¿Me extrañas?». Me detuve en la puerta. «No», dije, «extraño a quien fingías ser». Se estremeció, sus hombros se encogieron como si las palabras la hubieran apuñalado más profundamente de lo que esperaba. «Tenía miedo», dijo en voz baja. «Te estabas alejando y yo no sabía cómo arreglarlo». «Lo arreglaste metiéndote en la cama con extraños». «No quise hacerte daño». «Ni siquiera te importó si me hacías daño». Se puso de pie lentamente, tambaleándose ligeramente. No estaba borracha, solo rota. Pero lo que pasa con Chelsea es que nunca estuvo lo suficientemente rota como para disculparse sin intentar retorcer el cuchillo de nuevo. «Ya no eras emocionante», escupió de repente. «Dejaste de intentarlo, te pusiste cómodo, te volviste aburrido». Necesitaba más. Ahí estaba, la verdad, cruda y fea. «Te di lealtad», respondí, «mientras que tú te regalaste como una muestra de perfume con descuento». Su rostro se torció. «¿Eres repugnante?». Me acerqué, no amenazante, lo suficiente para que ella escuchara la calma en mi voz. «No, Chelsea, soy libre». Pasé junto a ella, agarré mis cosas y me fui sin decir una palabra más. Esa noche, finalmente me permití llorar, no por ella, sino por el hombre que solía ser, el que se desvivió por una mujer que ni siquiera lo llevaría a su madre moribunda. Y luego dormí profundamente, sin sueños, porque la tormenta había terminado y yo seguía en pie. Pasaron unas semanas y la vida comenzó a sentarse en algo que casi se sentía normal. Estaba reconstruyendo día a día, herida tras herida. Cada mañana me hacía mi propio café, cada noche me dormía sin preguntarme a quién le estaba enviando mensajes de texto. Era extraño lo rápido que la paz reemplazaba al caos cuando la toxina desaparecía. Chelsea lo intentó unas cuantas veces más. Me envió un correo electrónico fingiendo ser profesional. «Finalicemos las cosas amigablemente, no necesitamos hacer esto feo». Ya era feo, simplemente no le gustaba lo visible que se había vuelto. Luego vino la bola curva. Recibí una llamada de su hermana, Amanda. Ella y Chelsea no habían hablado en años, principalmente porque Chelsea le había pedido prestados $10.000 y nunca se los había devuelto.
Amanda era la única persona de su familia que la había reprendido alguna vez. Dijo, pensé que deberías saber que Chelsea le está diciendo a todo el mundo que tú la engañaste primero. Casi me reí. Dice que eras emocionalmente abusivo, continuó Amanda. Que la descuidaste, que tenías problemas de rendimiento y te desquitabas con ella emocionalmente. Ahí estaba, la campaña de desprestigio completa, clásica. Incluso mostró un mensaje de texto de una chica llamada Brooke, añadió Amanda. Eso me detuvo. Brooke. No había hablado con ella en años. Era una antigua compañera de trabajo. Nos enviamos mensajes de texto algunas veces cuando Chelsea se estaba alejando y necesitaba a alguien con quien hablar, alguien que no me hiciera sentir invisible. Nunca pasó nada, solo charlas nocturnas sobre el estrés y la vida, y nada más profundo. Pero Chelsea debía haber encontrado esos mensajes de texto, seleccionado los que sonaban coquetos y lo convirtió en una aventura de su propia creación. Le di las gracias a Amanda y colgué. Y por primera vez desde que empezó todo, me di cuenta de lo lejos que estaba dispuesta a llegar Chelsea para proteger su imagen. No solo traición, no solo mentiras, difamación. No solo había terminado conmigo, quería incendiar mi nombre en el camino. Fue entonces cuando decidí dejar de ser pasivo. Publiqué las imágenes, el vídeo de ella y Kyle besándose, las capturas de pantalla de sus mensajes para él sobre sus noches en el condominio, el audio recortado de ella riéndose de cómo Trent creería cualquier cosa siempre que recibiera un beso antes de acostarse. No lo publiqué en las redes sociales, no era tan imprudente. Simplemente lo envié en silencio, de forma anónima, a las mismas personas a las que les había estado susurrando mentiras, sus patrocinadores, sus falsos amigos influencers, su madre, sus colaboradores comerciales. Todos ellos recibieron la verdad sin censura, sin comentarios, solo hechos crudos e innegables. Y así, el imperio comenzó a caer. Chelsea se quedó en silencio de radio, sin más correos electrónicos, sin más mensajes, sin golpes nocturnos en mi puerta. En cambio, me enteré por Amanda de que su mayor acuerdo de patrocinio la había abandonado, que su podcast había perdido la mitad de sus suscriptores en una semana, que el chico con el que estaba saliendo, Hayden, o tal vez era M, la había dejado después de probar el calor. Intentó transmitir en vivo en Instagram, intentó llorar para obtener compasión, dijo que estaba siendo abusada digitalmente, que su exmarido estaba tratando de castigarla por encontrarse a sí misma. Los comentarios la asaron. Una persona incluso escribió, chica, le dijiste a un hombre que tomara un Uber para ir a ver a su madre moribunda. Nadie se cree tus lágrimas. Leí eso 2 veces y luego lo guardé. Esa frase iba a vivir en mi cabeza sin pagar alquiler por el resto de mi vida. Y por primera vez en meses, sentí algo cálido, no ira, no venganza, sino un cierre. Un mes después, recibí una carta de su abogado. Quería reabrir la conversación sobre los términos del divorcio, dijo que algunos de los activos sobre los que habíamos acordado una vez estaban divididos injustamente y que ahora estaba en una posición financiera diferente debido a la difamación y el acoso. Ese era el lenguaje oficial, el verdadero significado, sus acuerdos se secaron, su público se volvió contra ella, y ahora estaba luchando. Lástima que tuviéramos un acuerdo prenupcial blindado, revisado por 2 abogados separados. Se rió de él cuando lo firmamos hace años, lo llamó solo una formalidad. Ahora era su infierno personal. No respondí. Mi abogado lo hizo, 2 frases, todos los términos permanecen como se acordó. Otros intentos de difamar o acosar a mi cliente se manejarán legalmente. Después de eso, se volvió a quedar en silencio, hasta la noche en que me encontré con Kyle en el gimnasio. Fue casi poético. Estaba haciendo flexiones frente al espejo, con auriculares puestos, sin notarme hasta que pasé detrás de él. Se dio la vuelta, hizo una doble toma. Trent, dijo. Asentí, no dejé de caminar, pero él me siguió. Oye, hombre, mira, no lo sabía. Suspiré y finalmente lo enfrenté. Lo sé, ya lo dijiste. Parecía culpable, culpa real, no fingida. Me dijo que estaban separados, que eras tóxico. Lo juro, si lo hubiera sabido. No eres el único, dije. Tenía algunos nombres en su calendario. Hizo una mueca. Jesús, te dijo que te amaba, ¿no? Su silencio fue estruendoso. Sí, dije, se lo dijo a todos.
Bajó la mirada. Yo era solo otro idiota. No, dije, eras solo otro peón. Y me alejé. No estaba enojado, no con él, ya no. Él era solo otra víctima en su pequeña actuación, otro hombre que pensó que la estaba salvando cuando en realidad ella lo estaba desangrando. Una semana después de eso, me envió un mensaje de texto, sin veneno, sin manipulación, solo, te extraño. Incluso después de todo, te extraño. No respondí. No podía, no porque quisiera lastimarla, sino porque no la extrañaba. Extrañaba a un fantasma, la versión de ella que pensé que era real, la mujer que me tomó de la mano la noche que le propuse matrimonio, la que bailaba descalza en la cocina los domingos por la mañana, la que llamaba a mi madre mamá. Pero esa mujer no existía, y me costó perderlo todo para darme cuenta de que había estado enamorado de una máscara. A veces me encontraba mirando la pared por la noche, recordando cosas al azar, como la forma en que solía tararear desafinadamente en la ducha, o como robaba papas fritas de mi plato y juraba que no lo hacía, y sentía un destello de tristeza, no por el matrimonio, sino por el tiempo que perdí creyendo en algo que ya estaba muerto. Luego lo sacudía, ponía música, cocinaba la cena para uno, me sentaba junto a la ventana y veía respirar a la ciudad. Una noche, Amanda volvió a llamar. No le va muy bien, dijo. No es mi problema, respondí. Lo sé, solo pensé que deberías escucharlo de alguien que no está tratando de manipularte. Todavía le dice a la gente que la maltraté. No, ya no. Eso se detuvo cuando perdió a su último patrocinador. La gente finalmente unió los puntos. Asentí lentamente. Bien. Quería decirte algo, pero, sinceramente, olvidé qué era. Probablemente no valía la pena decirlo de todos modos. Eso me hizo reír. Probablemente. ¿Estás bien? Sí, dije, por primera vez en mucho tiempo. Y era cierto. No feliz, exactamente, no todavía, pero entero. 3 meses después, el divorcio finalizó. Firmé el último documento en silencio, se lo entregué a mi abogado y salí de esa oficina sin mirar atrás. Sin escena dramática en la sala del tribunal, sin gritos, solo papel, tinta y un cierre. El final de un matrimonio que se había podrido desde adentro mucho antes de colapsar. Obtuve lo que era justo, ella obtuvo lo que quedaba, y con eso se cortó el último hilo entre nosotros. Todavía publicaba a veces, veía destellos si alguien me enviaba un enlace o me etiquetaba en algo. Su nueva personalidad de viaje de sanación, hablando con un aro de luz sobre el amor propio, sobre la traición, sobre cómo no todos están listos para tu luz. Los comentarios estaban desactivados, los me gusta estaban ocultos, las vistas eran bajas. A veces me preguntaba si se creía sus propias mentiras, si realmente pensaba que era la víctima, o si todo finalmente la alcanzó y simplemente no sabía cómo vivir sin la ilusión. Pero eso ya no era mi problema. Me reencontré, lentamente. Volví a conectar con viejos amigos, comencé a hacer senderismo de nuevo, retomé la fotografía, algo que no había hecho desde la universidad. Mi apartamento comenzó a sentirse como un hogar, no porque fuera elegante, sino porque todo dentro de él era real, honesto. No había perfume que no reconociera, ni mentiras en el aire, ni dudas, solo yo, mis pensamientos y la tranquila comprensión de que a veces la paz llega después del fuego. Incluso conocí a alguien. Se llama Hali. Nos conocimos en una librería, de todos los lugares. Me preguntó si había leído la novela que tenía en la mano. No lo había hecho, pero la compré ese día solo para tener una excusa para volver a hablar con ella. Es gentil de una manera que no es débil. Escucha, no solo mis palabras, sino los espacios entre ellas. Sabe que he sido herido y nunca pide más de lo que puedo dar. No nos estamos apresurando. No estoy construyendo un castillo sobre la arena de nuevo. Pero ahora sonrío más, duermo mejor, me río como si lo dijera en serio. Y cuando pienso en Chelsea, no hay odio, no hay dolor, solo un eco suave y distante de un hombre que solía ser. Aprendí la lección más difícil de todas, la lealtad no significa nada para alguien que adora la atención. El amor no salvará a una persona que se alimenta de la validación. Y la confianza, una vez hecha añicos, nunca vuelve igual. Pero sobre todo, aprendí esto, si una persona te muestra quién es cuando estás en tu punto más bajo, créele. Ella me lo dijo todo ese día, dijo,
simplemente toma un Uber, estoy ocupada. Y yo le dije todo cuando dejé los papeles del divorcio en su precioso escritorio blanco, justo al lado del espacio donde solía estar su alma. La mejor venganza no fue el fuego ni la furia, fue alejarse completamente intacto mientras ella ardía sola. Y si alguna vez estás en mis zapatos, si alguna vez sientes ese vacío en el estómago y lo ignoras con la esperanza de que las cosas se arreglen, no esperes. Te mereces más que alguien que trate tu dolor como una inconveniencia. Te mereces la verdad, la paz, algo real. Yo encontré la mía eventualmente, y espero que tú también.